Al principio era Eru el único, que Arda es llamado Ilúvatar, e hizo en primer lugar los Ainur, los sagrados, engendrados por su pensamiento, que estaban con él antes que nada fuera creado. Dentro del extenso universo de John Ronald Reuel Tolkien existen una serie de libros que lo conforman, unos publicados durante la vida del autor y otros publicados después de su muerte por su hijo. De la serie de libros del universo de la Tierra Media que existen hasta la fecha, yo os pondré el orden cronológico aconsejable para entender toda la historia, desde el principio de los días hasta el final, para comprender las relaciones que ocurren durante la trama de los libros. En primer lugar, tendremos que leernos el Silmarillion, el libro que trataremos hoy y que profundizaremos en él más tarde. En segundo lugar, el libro del Hobbit, donde se relata que Thorin, escudo de roble, decide agrupar a una compañía de enanos juntamente con Gandalf y Bilbo para ir hacia Erebor a recuperar el reino perdido de los enanos de las manos del temible dragón Smaug. En tercer lugar, los libros del Señor de los Anillos, que son los hechos que ocurren 60 años más tarde de los que ocurren en el Hobbit. En ellos, una compañía formada por 4 hobbits, Aragorn, Gandalf, Legolas, Gimli y Boromir, emprenderán la misión de destruir el Anillo Único en Mordor para derrotar al Ser Oscuro Sauron. Y en cuarto lugar, mi recomendación es que os leáis los apéndices del Legendarium, donde se explican una serie de historias cortas sobre cronologías, genealogías y notas sobre las lenguas ficticias de la Tierra Media. Y finalmente, en quinto lugar, los cuentos inconclusos, donde nos ayudan a comprender de mejor forma la información acerca de los personajes, hechos y lugares que únicamente se mencionaban brevemente en El Señor de los Anillos. Con esta breve introducción sobre la lista de los libros más importantes sobre el universo de Tolkien, vamos a introducirnos a entender de forma más adecuada el dificultoso libro del Silmarillion. ¿Y por qué digo dificultoso? Pues porque para mí, de todas las obras del Legendarium, el Silmarillion es el libro más arduo de comprender debido a la extensa lista de historias sobre personajes, ciudades y dioses. Pero este libro es esencial para entender muchas conexiones que se dan durante la Tercera Edad, porque podríamos decir que el Silmarillion, además de ser una recopilación de historias pasadas de la Tierra Media, es en gran medida el origen de todo el universo y de cómo se desarrolló el principio de los días de todas las razas, desde los Valar hasta los enanos. Historias como Beren y Lúthien o Túrin Turambar que han puesto los cimientos para la creación del mundo tolkiano. Como ya he dicho antes, este libro es arduo y sobre todo extenso para ser comprendido con rapidez, así que la idea es hacer 4 partes que resuman con la máxima claridad cada uno de los capítulos de esta maravillosa obra. Hoy empezaremos por la parte 1, desde la Ainulindale, que es una especie de capítulo previo de introducción u origen del universo, hasta el capítulo 2, que trata sobre 2 Ainur, Aule y Yavanna. El libro del Silmarillion empieza con un prefacio donde el hijo de Tolkien, Christopher Tolkien, explica detalladamente lo que el lector se encontrará más adelante. Seguidamente empieza una especie de precapítulo de la cosmogonía llamado Ainulindale. Este relato también es llamado la música de los Ainur, ya que en él se nos narra la creación de Ea, es decir, la creación de todo el universo conocido, y la creación de Arda, o sea, el mundo. En este nuevo mundo, los protagonistas de su creación son Ilúvatar y los Ainur, pero al principio solo estaba Ilúvatar y después, él mismo de su propio pensamiento hizo a los Ainur, que eran considerados músicos. Pero de entre estos Ainur sobresalió Melkor, de corazón oscuro y vengativo. Su música era diferente a todos los otros, ya que tenía su propia voz y era oscura y tenebrosa. Al momento, Ilúvatar se levantó e intentó sonar un nuevo tema que predominara sobre el de Melkor. Una y otra vez, hasta que Ilúvatar se enfadó, y al momento se oyó un nuevo acorde del mismo Ilúvatar que finalizó la música. Después de esto, Ilúvatar condujo a los Ainur al vacío, y allí ellos vieron cómo su música había creado el mundo conocido, es decir, vieron la tierra donde los hijos de Ilúvatar, con su llegada, empezarían a vivir. Además de los elfos y los hombres, crearon con el tercer tema, y muchos de los Ainur desearon ir al mundo con el fin de acomodarlo para ellos. Pero esta visión se apagó, y como los Ainur deseaban que este mundo fuera real, Ilúvatar lo hizo, utilizando al mismo tiempo la palabra Ea, que en Quenya viene a significar algo como el mundo que es. Al cabo de esto, algunos Ainur permanecieron con Ilúvatar en sus estancias, pero otros se dirigieron al nuevo mundo creado. Los más poderosos fueron conocidos como los Valar, y los otros como los Maiar. Los primeros empezaron a trabajar en Ea para preparar y acomodar la llegada de los nuevos hijos y seres creados.
Pero Melkor constantemente destruía lo que habían hecho y el Ainur Manwë convocó a más Ainur para declararle la guerra. Aún así, Melkor no se enfrentó a ellos y esperó el momento clave para convertirse en un Valar y adoptar su forma con la intención de engañarles. Cuando lo hizo, empezó la primera guerra de los Valar contra Melkor. Y cuando la Ainurindale finaliza de esta forma, empieza el siguiente apartado, el Valacuenta, donde se nos explica la historia de los Valar y de los Maiar según el saber de los Eldar. En este precapítulo del cuenta Silmarillion encontramos una especie de listado en que se le dan características personales a cada divinidad, es decir, a los Valar, los Maiar y los seres oscuros pervertidos del universo de Tolkien. Se nos describe y explica detalladamente a los 14 diferentes Valar, Manwë, Ulmo, Aule, Orome, Mandos, Lorien, Tulkas, Barda, Yavanna, Nienna, Este, Vaire, Vana y Nessa. Además de los Valar, también se nos describen a los diferentes Maiar, que eran los fieles sirvientes de los primeros, y de cómo estos servían en el mundo nuevo. Por último, se nos describen a los enemigos, que son los seres corrompidos por Melkor, además del mismo Melkor. Aquí se nos menciona por primera vez que su nombre cambió debido a su oscuro corazón y que por tanto los elfos Noldor pasaron a llamarlo Morgoth, que significa el enemigo oscuro del mundo. Se nos explica la forma con la que Melkor utilizaba sus artes para corromper y engañar a otros y de cómo lo consiguió enseñándoles con su oscuridad a seres como los Balrogs, apodados como los demonios del terror, o a Sauron el Cruel. Con esto empieza la esencia del libro en sí, empieza la historia del Silmarillion, es decir, a partir de este primer capítulo se nos explican muchas historias relacionadas con el transcurso de los Silmarils, núcleo de la historia que empezaremos a conocer hoy. Aquí da comienzo el cuenta Silmarillion, que en Quenya significa historia de los Silmarils. Al mismo tiempo empieza el capítulo 1 del principio de los días. El capítulo comienza hablándonos de una guerra que tuvo lugar hace mucho tiempo. Al principio, Melkor vencía en ese enfrentamiento hasta que llegó Tulkas el Fuerte, que lo ahuyentó de Arda durante un tiempo, y Tulkas se convirtió en un Valar, a la vez que la paz empezó a reinar durante un tiempo. Entonces, Aule construyó 2 lámparas para iluminar la Tierra Media entre los mares circundantes. Levantaron una de las lámparas cerca del norte de la Tierra Media y le dieron el nombre de Iluin, y la otra la levantaron en el sur y le dieron el nombre de Ormal. Por tanto, la luz de las lámparas de los Valar iluminó la tierra. Además, la Valar Yavanna sembró unas semillas de las cuales brotaron cosas hermosas como árboles. Tras largo tiempo y aprovechando un despiste de los Valar, Melkor entró en Arda por el norte, donde construyó la fortaleza de Utumno. Además, atacó las luces de Iluin y Ormal, derribó los pilares y quebró las lámparas, destruyéndose gran parte de la Tierra Media, la cual fue abandonada por los Valar, y entonces estos fueron a la tierra de Aman para después establecerse en esa región que llamaban Valinor. Allí, Yavanna creó 2 árboles en la colina de Zelohar, que frente a la puerta dorada de Valmar irradiaban una luz a las tierras de Valinor, y se inició de esta manera la edad de los árboles. Pero ninguno de los Valar se había olvidado de la Tierra Media y del daño que les hizo Melkor, y decidieron retomar su lucha contra él, empezando a reparar las hermosas cosas que él había destruido, y prepararon el mundo para la aparición de los hombres y los elfos, los cuales se unirían en un futuro. Aquí acaba este capítulo y empieza el siguiente, donde se nos explica la historia de 2 Ainur, Aule y Yavanna. En este apartado averiguamos que al principio los enanos fueron creados por el Valar Aule, trabajando en secreto porque no quería que los otros Valar se enterasen. Hizo primero a los 7 padres de los enanos en un palacio bajo las montañas. Pero a esto Ilúvatar se dio cuenta y no estaba mucho por la labor de esta creación en secreto y obligó a Aule que se deshiciera de ellos. Pero tuvo compasión por Aule al ver que quería mucho a aquellos seres. Entonces Ilúvatar implantó una condición a Aule, que los enanos tendrían que esperar su despertar cuando los primeros nacidos, los elfos, llegasen a la tierra. Y Aule tomó a los 7 enanos y los puso a descansar en distintos sitios de la Tierra Media. Regresó a Valinor y esperó mientras los largos años se prolongaban,
Entonces Aule hizo a los enanos fuertes y resistentes, duros como la piedra más que ninguna otra criatura. De hecho, se dice que al morir un enano, este volvía la piedra de la que estaba hecho, y también se dice que los 7 padres de los enanos retornan para vivir entre los suyos, como por ejemplo Durin, que fue el más notable en tiempos posteriores. Aule contó el secreto de los enanos a Yavanna, la única Valar que lo sabía. Entonces Yavanna le preguntó que si cuando vinieran los primeros nacidos tendrían dominio sobre todas las cosas de la Tierra Media. Manwë respondió que sí, y Yavanna no estaba muy de acuerdo. Entonces pidió que los árboles pudieran defenderse si alguien osaba atacarlos. Manwë entonces aprobó la idea y además creó a las águilas, las cuales morarían en lo alto de la montaña y serían llamadas en ayuda de los que la necesitaran. Además, Manwë también se le daría el derecho de crear a los pastores de los árboles que protegían los grandes bosques de la Tierra Media. Estos los conocemos comúnmente como Ents.